Pasa con nosotros una noche ante la hoguera. Historia oculta, leyendas, terror humano, lugares de poder, iglesias y templos, enclaves telúricos. Adéntrate en un mundo donde todo es un misterio, donde la vida es muerte y donde la muerte es vida. No lo olvides, todo eso y mucho más, muy pronto, en Noche de Mitos, con David Madrazo. Ha llegado la hora. Opiniones y experiencias comparten mesa hoy en el debate. No te lo pierdas. El debate en Noche de Mitos con David Madrazo. Bienvenidos a Noche de Mitos. Hoy en el debate de esta ocasión muy especial, porque vamos a tocar uno de los temas más importantes para la cristiandad dentro de la, podríamos decir incluso, de la criminología, en todo lo respecto a los análisis de todo el material, de su sangre. Vamos a hablar de la reliquia más importante, y es la sábana santa, una pieza de lino que envolvió el cuerpo fallecido de un hombre que sometieron a diversas torturas y que encajan con las heridas de la pasión de Jesucristo. Es una reliquia atribuida directamente al Hijo de Dios. Se puede apreciar, de hecho, hay una marca que refleja la forma de él, de la barba, con las manos cubriendo los genitales, que vamos a hablar de ello porque realmente no cubre los genitales, sino que es por la posición que tiene. Y bueno, en 1978 estalló la gran polémica cuando se comprobó que había marcas de chamuscadura artificial, cuando también tiraron esa fotografía, el negativo, donde aparece el rostro de Jesús también. Vamos a hablar de muchas de esas cosas y vamos a debatirlo hoy en Noche de Mitos, aprovechando que uno de nuestros invitados pues ha tenido el honor, ¿no?, de poder verla en vivo en una de las ostensiones especiales. Entonces, bueno, primero he adelantado un poco a nuestro invitado especial, pero voy a presentar a los que estamos aquí en el debate. Yo soy David Madrazo, al habla, como siempre, ya me conocen. Tenemos aquí con nosotros a Chema Vázquez. Hola David, buenas tardes. Arqueólogo, nuestro buen amigo, compañero de Noche de Mitos. A Yolanda Peón. Hola David, ¿qué tal? Enamorada de todo lo relacionado con las reliquias, con la sábana santa, con el santo sudario. Y tenemos con nosotros también a nuestro invitado especial, a David Carvajales. Encima estamos en la víspera de su cumpleaños. Buenas tardes a todos. Sí, el motivo de este programa viene determinado porque este año ha sido la ocasión número 13 en la que se hacía una ostensión pública de la sábana santa desde su descubrimiento oficial, digamos. La primera fue en 1357 y tuve la oportunidad de poder asistir allí. Es una ostensión, como hemos dicho, es pública, es gratuita. Lo único que hay que hacer es reservar previamente para que no haya un gran acúmulo de personas y pasar unos controles de seguridad. Ahora nos vas a contar la experiencia. Bueno, David Carvajales, profesional de medicina, cuyos aportes también van a ser muy valiosos en todo lo que conlleva pues los análisis morfológicos a través de las heridas, todos los estudios que se han hecho de análisis, pues desde el punto de vista profesional que nos va a aportar, también tiene un incalculable valor para nosotros. Y ahí pues vamos a empezar con eso, David, tu experiencia, el viaje que has hecho a Turín. Claro, a Turín. La sábana se expone en Turín, en la catedral de San Juan, que está, bueno, pues como sucede casi siempre en todas las catedrales de Europa Occidental, está en lo que era la parte romana de la ciudad. O sea que probablemente se habrá construido sobre lo que anteriormente sería un templo romano y anteriormente un templo pagano. La sábana concretamente se expone en una basílica posterior, anexa a la catedral, pero no tiene acceso desde la catedral. Tú tienes que entrar por otro sitio. De hecho, la organización, que como dato curioso
toda la organización y todo el sistema de seguridad lo controla los templarios de Italia, sí. vestidos con su sábana blanca y con su cruz paté, y le especifican que son templarios, lo dice, Templari Ordini Italiani. Te hacen bajar hasta los jardines reales, más o menos es unos 800 metros, 1 kilómetro, y luego vas subiendo por un camino cerrado a través de los jardines reales, en el cual te van contando cosas de la historia sobre la sábana y sobre beatos, gente canonizada, gente santificada en relación con Turín. Se hacía porque era el 200 aniversario del nacimiento de San Carlos Borromeo, que es patrón de la ciudad, y yo pensaba que Turín iba a estar tomada de peregrinos, porque dado que solo ha habido 13 ostensiones públicas en toda la historia. Claro, es excepcional, es una extensión era una extensión excepcional, no hay un patrón definido. La última, de hecho, había sido solo durante un día, en el año 2010, y solo había sido durante un día porque Benedicto XVI, el Papa en el momento, lo había determinado porque era para celebrar un año jubilar, porque el 25 de julio caía en domingo, pero fue solo un día. Ha habido extensiones que han durado meses, ha habido extensiones que han durado un solo día. Ha habido extensiones privadas en las que solo accedía el Papa, ciertos cardenales, gente de la Casa de Saboya, que era a quien pertenecía, los reyes de la Italia unificada. Y ha habido extensiones que han durado unos 17 días, como esta, que ha sido la de este año, que ha sido desde principios de junio hasta el día 24 de junio, que se cerraba, y en el último día acudiría el Papa Francisco, porque su padre fue bautizado en la iglesia de los agustinos, que está en el centro de Turín, y él quería hacer esta ocasión especial y aprovechar para ir a Turín para venerar la reliquia. ¿Allí dentro de las fuerzas de seguridad estaba también fuerzas de seguridad del Vaticano o se mantuvieron aparte en esta extensión? No, allí lo que se veía, digamos, una seguridad privada, que no era gente de seguridad, eran voluntarios templarios, y los que hacían el control, el acceso de seguridad, que era con arcos detectores metálicos, estos eran carabineris. Eran carabineris de las fuerzas de seguridad públicas italianas. Tú tenías que pasar por un arco y evidentemente no podías llevar, yo qué sé, una pistola, una tijera, una lanza, no podías llevar nada de todo eso. Y luego, a cada costado de la sábana hay 2 guardias reales. Aunque Italia no es una monarquía, sigue habiendo guardia real. Y me gustaría comentarte que luego ahí llegaste, que había alguna especie de oficio o de acto representativo al mostrarla, o simplemente estaba ahí expuesta y uno se acercaba. No, la sábana está expuesta. Antes de entrar hay una sala de recepción en la que ponen un vídeo de unos 6 minutos aproximadamente en que te explican qué ves, qué es lo que estás viendo, porque digamos que si no estás familiarizado tampoco acabas de ver todo, porque sobre todo la parte posterior de la sábana es muy tenue. La parte frontal sí que se distingues más las partes anatómicas, pero en la parte posterior no. Entonces te explicaban en este vídeo, haciendo zooms a determinadas zonas, donde te decían, bueno, pues esto es la muñeca, pues esto es la rodilla, pues esto es el clavo que sujetaba los pies que estaban en el pale. A partir de ahí entras, todo está en penumbra para que la luz no afecte a la impregnación de la sábana, y se entra en grupos de 60 personas cada 15 minutos. Hay unos escaños, entonces hay 3 grupos, 20, 20, 20, y estás en escalera. Por tanto, aunque estés arriba, tú ves bien porque el de abajo está más abajo y el de la primera fila está aún más abajo. Tienes unos 7 minutos para observarla, en los cuales una voz pregrabada en italiano y en inglés te dice que aproveches para orar, que aproveches ese momento de recogimiento y ese momento único en la vida de una persona. Una vez puedes hacer las fotografías que quieras, te piden que las hagas sin flash, y a partir de ese momento sales por la entrada lateral y sales ya a la plaza que es donde está la entrada a la catedral. Es decir, tú entras por detrás de la catedral a la basílica, das la vuelta a la basílica, que es redonda, y sales por el otro lateral de la basílica y sales a la plaza, que es la plaza de entrada, que es donde está la puerta romana, el único que se conserva romano en... ¿Quedaste satisfecho de esa visita o volviste a repetir?
no puedes repetir. Solo puedes hacer una reserva. Ten en cuenta que se calcula que en 17 días lo vieron 2 millones de personas. Entonces tú tenías que hacer la reserva previamente y muy previamente. Y yo tuve fue todo un cúmulo de coincidencias porque el viaje realmente lo hicimos a sorteo. Dijimos Viena, Turín, Ámsterdam. Salió Turín. A raíz de ahí empecé a mirar y dije, anda, este año la exponen. Voy a mirar a ver cómo se puede ver esto. Y vi que había que hacer una reserva. Y solo quedaba para el día que yo ya me volvía y a las 7:45 de la mañana. Se empezaba a exponer a las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en grupos, cada 15 minutos 60 personas. Si no tenías reserva, no entrabas. La reserva iba con código numérico y con código de barras. De hecho, era hasta un poco pesado el tener que estar enseñando el código cada 20 metros, porque cada 20 metros había un templario, sobre todo al principio. Luego ya, cuando el recorrido es 1 kilómetro a través de los jardines reales, ya no te lo pedían, pero al principio era como, sí, tengo el código. ¿Y cómo es la catedral de Turín? Bueno, es una catedral como cualquier otra. Bueno, es barroca, prácticamente todo Turín es barroco. No es una ciudad en la que te vayas a encontrar grandes construcciones renacentistas o grandes construcciones medievales. Todo ha sido recrecido sobre el barroco, porque Turín, a pesar de ser la ciudad más rica de Italia, junto a Milán, siempre pasó un poco desapercibida, ¿no? Probablemente por el poder que tenía Roma como centro neurálgico de los estados italianos. Turín, claro, está muy cerca de Francia, son los Alpes, pero siempre estuvo un poco dejada. De hecho, el Oppidum romano fue muy pequeñito también. La ventaja que tuvo Turín, que era la sede de los Saboya. Los Saboya acabaron determinando todo el poder de la unificación italiana y acabaron siendo los reyes. De hecho, Huberto de Saboya, creo que era Humberto III, es el que acabó donando en 1983 la sábana a la institución vaticana, porque la sábana pertenecía a la Casa Saboya. Y en el año 83 Humberto decidió donarla. Me imagino que también con esto, aparte de hacer una gran obra filantrópica, se evitaba tener que pagar todo el mantenimiento. Pues eso oficialmente es excepcional, porque oficialmente se muestra al público cada 20 años. No hay un estatuto estricto que rija la ostensión. De hecho, en esta ocasión ha sido el bicentenario de del nacimiento de la muerte, no recuerdo, de Carlos Borromeo, que es el patrón de Turín. ¿A cuánta distancia estuviste entonces de la auténtica reliquia? Yo estaba en la segunda fila y más o menos hay una distancia de unos 3 metros. 3 metros, o sí, sea que visualmente pudiste apreciarla. Sí, se aprecia perfectamente. Cuando no se aprecia, si estás cerca. Minuciosamente. Si estás cerca, tú no ves nada. Ves unas manchas en una tela. Y cuando te alejas a una distancia más o menos 3-4 metros es cuando puedes ver que se trata de una figura. O sea, estuviste a la distancia ideal, porque bueno, estamos acostumbrados a ver el típico negativo fotográfico. Sí. Que esta foto que nos traes, por ejemplo, que es del año 2002 precisamente, y seguimos viendo un negativo aún más claro todavía que el que se hizo ya antes de los años 80, ¿no? Que fue el polémico negativo que al tirar la fotografía se vio que realmente se forma la figura de un hombre, que se ve mucho más claro en el negativo que en el original. En el original apenas es que se ve una impronta. Sí, se vislumbra, sí. Muy tenue, muy tenue, sí, salvo por estas manchas son las referidas a los remiendos, ¿no? La cuestión es que lo que es la propia sábana, es decir, lo que tú ves, esto es lo que se considera que es un negativo fotográfico. Y cuando se hace la foto, sale el positivo. Por esto se dice que las sábanas funcionarían como un negativo fotográfico. Problemas, si la sangre es oscura, en el negativo tendría que verse blanca. Ahí es decir, está. en la sábana tendría que verse blanca. Es que en el año 78 fue la primera vez cuando se examinó a microscopio y confirmaron la impronta en su conjunto. Lleva muchas cosas, sangre, líquidos, incluso hay vermellón, incluso hay un montón de sustancias que no corresponde exclusivamente con la sangre. O sea, la impronta total no estaría formada por eso. Lo que sí es una chamuscadura general, que eso es lo curioso de esto y lo que justificaría el acto milagroso, ¿no? De la supuesta resurrección que envolvió, ¿no? En este caso esta sábana, y que pudo haber una chamuscadura de dentro hacia afuera de algo sobrenatural. Sí, en realidad
En realidad, cuando tú la ves en directo, te das cuenta de que no parece un dibujo, no parece que haya estado en contacto tampoco, como si tú después de correr un buen rato o después de has ido en bicicleta y te has manchado de barro, te pones una toalla encima y queda tu mancha. Tampoco da esa impresión. Da una impresión como que es un esfumato. Es como si se hubiera hecho como si tú cogieras una moneda, pusieras encima un papel y pasaras un lápiz de forma muy fina. Da esta impresión. Respecto a los restos biológicos, se dice que se han encontrado restos de matíes, de hemoglobina y de metahemoglobina, que se han encontrado restos de líquido pleural. El propio proceso de la muerte por la crucifixión se producía por ahogamiento, es decir, por broncoaspiración del propio líquido pleural, llenaba los pulmones y te morías ahogado por la postura que tenías que soportar estando crucificado, y no porque te desangrases, porque las heridas eran demasiado pequeñas y coagularían lo suficientemente rápido para que no te desangraras. También el doctor Macron, que fue uno de los que en principio pertenecía al centro de estudios, en sus análisis químicos dice que se han encontrado restos de óxido de hierro. En mi opinión, podrían pertenecer a la metahemoglobina. Se han encontrado restos de bermellón, huellas de amarillo arsénico, de azul de ultramar, de azurita, de carbón de leña, de rojo de rubia, partículas de pigmentos que están pegadas entre sí con un fijador orgánico que es témpera, el colágeno. Entonces, si todo esto está ahí, la cuestión es de dónde ha venido. Claro, es que hablamos de un trozo de lino que tendría 2000 años y ahora está protegido a través de un marco, pero claro, a lo largo de 2000 años, ¿quién no lo habrá tocado? ¿Quién no lo habrá...? Bueno, además es curioso. Sufrió un incendio también. Es curiosísimo. Os puedo enseñar aquí fotografías de cómo se guardaba primeramente el propio sudario, que bueno, en realidad decimos sudario de forma mal dicha, ¿no? Porque se podría confundir con el sudario de Oviedo, que en esto David Madrazo es más experto. La síndone, ¿no? Sí, en realidad el nombre sería síndone, sí, que viene del griego sindón, que significa mortaja, y sudario viene del griego sudarión, que significa toalla. Que de hecho se lo ponen ya en el momento de la cruz, el santo sudario se le envuelve. Al bajarlo, sí. Exacto, se le envuelve ya la cabeza en ese momento. Al bajarlo. No es como ya la mortaja, ya post-mortem, no, cuando ya lo meten en la gruta, y es cuando eso. Bueno, amigos, estáis muy callados, a sueltos escuchando a David, que es un honor, que repito que estamos a la víspera de su cumpleaños y qué mejor forma que celebrarlo que grabar aquí un especial sobre su visita, ¿no?, a la Sábana Santa. Y antes de que le preguntéis algo, yo quiero preguntarte, David, ¿cuál fue tu impresión personal al ver la Sábana Santa? Además, con las ganas que tenías de verlo. Mi impresión fue... emotiva, sí. Quiero que me la cuentes. Mi impresión fue de emoción porque estaba allí, emoción personal porque estaba allí, porque me parecía que era un privilegiado, porque si ha habido 13 ostensiones públicas a lo largo de la historia, y pongamos, la ostensión en la que más gente ha habido han sido 2 millones de personas, que fue en la del año 2010, que se hacía por año jubilar, pues si calculamos 2 millones en la que más, ya decimos que ha habido ostensiones de un solo día, que evidentemente no lo vieron 2 millones, pero vamos a poner que todas fueron de 2 millones, y se ha hecho ostensión, es decir, enseñamiento público en 13 ocasiones, nos salen 26 millones de personas, y yo estoy entre los 26 millones de personas a lo largo de toda la historia de la humanidad que han visto algo que mucha gente considera que envolvió el cuerpo de Jesús. Y ya saben que en Noche de Mitos nosotros nos gusta tratar los temas en primera persona y poder hablar de lo que se ve, de dónde se está, que es lo mejor para compartir con vosotros, amigos miteros, creo yo, ¿no? Ah, que sí, o sea que muchas gracias. Sí, claro. No, bueno, si no hubiera ido, no creo que estuviera aquí exponiendo mi experiencia. Bueno, ya estamos hablando sobre una reliquia que aparece en Francia en el siglo XIV, en 1350. Es una de las cronologías que están por escrito. Sabe que era propiedad del caballero por aquel entonces Geoffroy de Chardin. Y que sí,
Sí, sí, sí. Además, yo, si me permitís decirlo, iba un poco lego en la materia. No conocía gran cosa, sabía que existía, sabía que había mucha controversia. Por supuesto, sabía que había existido Jesús y que se había envuelto y que cuando se hizo el descendimiento, esto es parte de la liturgia católica, ¿no? Pero tenía un gran desconocimiento. Entonces, si queréis, os centro en gran medida, concretamente, cuáles son las características de la sábana. Venga, vale. Vamos ahí haciendo un breve inciso de que existen más de 100 réplicas. Sí, sí, hay sábana santa. He visto alguna y realmente esta es única en morfología, aparentemente, a simple vista. A simple vista puedes ver las formas y desde luego hay determinadas sábanas santas que son prácticamente irrisorias en el aspecto, porque hay algunas que prácticamente es un monigote lo que aparece ahí. Sin embargo, es considerado como reliquia, pero es... ¿qué se justifica? Pues que en algún momento esas sábanas pudieron tocar la auténtica sábana y que quedaron prácticamente impregnadas. Por lo tanto, es totalmente respetuoso, aunque no sea una imagen, ya digo, morfológicamente tan perfecta como la sábana santa de Turín, si son reliquias sagradas, pero que hay más de 100 sábanas santas repartidas pues por toda la cristiandad. Sí, ya solo en España, hasta hace nada, se habían constatado 23 copias. Pues, claro. En muchísimos sitios. En La Rioja mismamente ya había 3. Y yo no te hablo de fragmentos de la cruz, del Ignum Crucis. Bueno, ya hay más de 1000. Sí, bueno, con el Ignum Crucis dicen que se podría hacer hasta 17 cruces. Cruces, sí. Ya. Casi nada. Eso hablábamos, que había 1000 fragmentos del Ignum Crucis, que no llegó un momento que era obligatorio, ¿no? Para determinadas liturgias, por orden, pues cada templo, por así decirlo, tenía que ser tener su reliquia prácticamente. De hecho, bueno, luego hablaremos del sudario de Oviedo, de cómo se fueron trayendo más reliquias a la Cámara Santa a lo largo del paso de los siglos. De hecho, bueno, en la Guerra Santa uno de los objetivos que tenían los cruzados era recuperar todas las reliquias a su camino, y las iban cada vez trayendo más, no solamente pues a Roma, sino también aquí. Pues iban trayendo, cada caballero que recuperaba pues iba trayendo a su lugar reliquias que luego se fueron acumulando, ¿no? Y por eso encontramos desde diversos trozos del Ignum Crucis pues de todo, que es prácticamente leche de la Virgen. Sí. Además de falanges de todo tipo de santos. Sí. Santos de los que no existe documentación histórica, han aparecido santos por todos los sitios. De todos modos, parece ser que ya empezó la moda esta de las reliquias con el emperador Constantino, que fue el emperador que determinó que el cristianismo sería la religión de Roma. El papa del momento, que creo que era uno de los leones, le conminó a la madre de Constantino, que era Helena de Constantinopla, la que luego fue Santa Helena, a que para perdonar los pecados de Constantino debía de ir a Tierra Santa a recuperar reliquias. Y estamos hablando del año 300, no llegaba al año 400, es decir, estamos hablando del siglo IV. Pues Helena en 2 meses fue y volvió y se trajo reliquias, como por ejemplo dicen la sábana santa, incluso las reliquias de los Reyes Magos, cuando parece ser que está bastante claro que no llegaron a existir, y entre estas muchas otras. Es decir, era un negocio que estaba... Quizá no era simplemente para obtener dinero por las admoniciones o por las bulas o por lo que fuera, sino porque hay que pensar que estamos en un contexto en el que las diferentes vertientes cristianas quieren hacerse con la verdad y con el poder. Cisma de Oriente, se separan católicos y ortodoxos, gran cisma de Occidente con los antipapas, que aquí es donde surge por primera vez en visión pública la sábana santa en 1357 con el Papa Clemente V, que es un antipapa. ¿Qué mejor manera de reclamar su verdadero pontificado sobre el Papa de Roma que diciendo: yo tengo la sábana santa, yo tengo la reliquia que envolvió al cuerpo de Cristo? Decir que la Biblia, oficialmente, también como pequeño aporte, la Biblia no habla nada de reliquias, no aparecen reliquias en ninguno de los libros de la Biblia.
Lo que sí que comenzaría según el segundo concilio de Nicea, en el siglo VIII, si un obispo consagraba un templo sin reliquias sería depuesto. Por lo tanto, ya vemos la importancia, ya 4 siglos después de lo que nos estás contando, de cómo no solamente eran herramientas imprescindibles, no quitamos que algunas sean milagrosas en efecto, no estamos hablando desde un punto de vista no religioso del todo, sino un punto de vista un poco intermedio. Sí, bueno. La importancia que tuvo como método evangelizador, por así decirlo, las reliquias. Efectivamente, el hecho de que las reliquias movieran masas y el hecho de que poder consagrar una catedral o un templo conllevara a tener que tener una reliquia, evidentemente esto movilizaba mucho. Claro, movilizaba mucho el tráfico, vamos a llamarlo tráfico, fijaros, el tráfico de reliquias. Hasta hay que decirlo, para formar guerras, las guerras santas, las cruzadas, porque al fin y al cabo, había que recuperar Tierra Santa, pero también entre Tierra Santa, como tú dijiste antes, uno de los motivos eran las reliquias también. Por lo tanto, aquí hablamos de temas muy serios, muy serios, bueno, han habido guerras. Y tampoco es un comportamiento tan extraño. Quiero decir, en la actualidad, si hay un congreso, vamos a poner, imaginémonos, un congreso sobre Juego de Tronos. Claro, no es lo mismo que al congreso vaya la actriz que hace de Daenerys y el actor que hace de Dothraki, y que vaya George R.R. Martin. No es lo mismo eso que vaya el director de la serie, que no lo conoce nadie. Moverá mucha más gente que vaya los vestidos originales de la serie, que no que vaya unas fotografías. Los humanos somos así, nos movemos en este sentido. Quiero decir, tampoco es un comportamiento tan extraño que la gente en la Edad Media se moviera buscando, peregrinando a centros que contuvieran reliquias, que en el momento se decían que eran verdaderas. Luego, muchas se demostró que no, y muchas han quedado ahí como sí, porque no iban a ser. Oye, se ha conservado. Por ejemplo, ¿por qué no se iba a conservar la sábana que envolvió a Jesús? Si era un personaje tan importante, ¿por qué no se iba a conservar? Igual que se conservó la máscara mortuoria de Agamenón, que a nivel histórico es mucho menos importante de lo que pudo haber sido Jesucristo, aunque hay gente que debate la existencia del propio Jesucristo. De todos modos, sin ánimo de acaparar el debate, voy a hacer una pequeña puntualización a David Madrazo, al director del programa. Y después quiero que ya preguntéis cualquier cosa a David sobre su experiencia, o que ya meternos también en el asunto de la distancia, ¿no?, temporal, del recorrido, por así decirlo, de Semana Santa. Apostíllame. Muy bien. En los 4 evangelios oficiales, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los 4 se nombra la síndone. En los 4. Mateo dice: lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. Eso sí es cierto. Marcos dice: concedió el cuerpo a José de Arimatea, que pertenecía al Sanedrín, quien comprando una sábana lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro. Lucas dice: después de colgarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro. Y Juan dice que lavaron el cuerpo y que le pusieron sustancias aromáticas según era la costumbre judía de la época, y que después lo envolvieron en la sábana. La sábana en sí, de hecho, Juan es el único evangelio, que también es cierto que es el evangelio más actual de todos, es el más moderno de los 4 oficiales. Juan es el único que dice los lienzos. Claro. El único que dice los lienzos. Yo es que me refería, no es por excusarme, pero me refería más en concreto del tema reliquias, el decir, debéis adorar, por así decirlo, debéis adorar la sábana santa, o debéis adorar la reliquia, esto considerar una reliquia. En eso en general, sí es cierto que sí se habla, y es excepcional que hablen sobre cómo envolvían un cuerpo cuando, por ejemplo, en el tema de la sangre, el contacto con la sangre estaba prohibido dentro del judaísmo, como podemos apreciar, por ejemplo, en el capítulo 17 del Levítico, o también en los Hechos de Pedro, capítulo 40, nos habla que no se preocupaban mucho por los cadáveres por aquella época. Sin embargo, aquí vemos la importancia
del cuerpo de Jesús, a pesar de todos lo hemos visto, lo hemos leído, ¿no? No visto en persona, me refiero, por ejemplo, en películas tan excepcionales no, porque como entonces, La Pasión. si lo hubiéramos de Mel visto en Gibson. persona, esto daba para muchos programas. Sí. Pero vemos cómo, a pesar de todos los detractores que tiene Jesús, tantos detractores y de tanta importancia en aquel entonces, en aquella época, que lo llevan, ¿no? Lo llevan a asesinarlo, lo llevan a justiciarlo, entre comillas, lo de justiciarlo, delante de toda la gente, y cómo, sin embargo, no era tanta la minoría que lo adoraba, que lo apreciaba. Había muchos, pero por temor se mantenían escondidos, incluso Sí, bueno, sus más allegados. De hecho, Pero que hay mucha importancia al tema del cadáver, sí, de respeto, ¿no? Hacia esa figura una vez difunta, asesinada. efectivamente, nuestra cultura sigue siendo así. No hay como que una persona fallezca para ser venerada hasta el infinito. Cuando en vida no se le ha hecho ni caso. Un Mira. gran imperio, en el momento en que muere el nexo de unión, sea Alejandro, sea Constantino, sea Carlomagno, todo eso se disgrega como un castillo de naipes. Tenía una potencia y un poder increíble, y solo por la muerte del vértice de la pirámide se ha derrumbado todo. Yo quería comentar, antes de nada, hacer una recomendación, porque estamos intentando tratar un tema que hay cientos de podcasts, cientos de programas, pero yo quiero recomendar encarecidamente uno de los más actuales, y es que escuchen El último peldaño, de Joaquín Abenza, nuestro amigo Joaquín Abenza, el especial dedicado al Santo Sudario y a los trabajos del grupo que estudia la sindonología, la entrevista que le hace al doctor médico y forense Alfonso Sánchez de Hermosilla, porque desvela los últimos avances del Santo Sudario, y realmente pues es un programa espectacular y muy actual, y desde luego demuestra la gran eficacia, el gran trabajo que está haciendo este equipo multidisciplinar, no solamente en antropometría, sino todo. Están utilizando un microscopio atómico que puede ver incluso los neutrones y los protones. Vamos, es increíble. Les recomiendo ese programa. Entren en El último peldaño y vayan a todo lo relacionado a Sábana Santa en este episodio de Santo Sudario, que hace referencia, repito, al profesor, al doctor Alfonso Sánchez Hermosilla. Y proseguimos. Después de este pequeño interlapsus, perdón por la interrupción, pero bueno, seguramente el oyente, pues, porque no, hay que dar referencias potentes, ¿no? Referencias de peso y recomendaciones, en este caso de compañeros y amigos como Joaquín Abenza. Que me gustaría, Chema, Yoli, David, hacer un pequeño viaje, porque ya sabéis que enseguida nos come el tiempo y este tema pues lleva horas para tratarlo bien. Me gustaría resumir un poquitín pues el viaje, ¿no?, que tuvo la Sábana Santa, por lo menos lo que se supone del viaje, y que ha sido comparado después pues con las muestras de distintos pólenes y trabajos que ha hecho precisamente el Instituto de Sindonología. Que ha comparado pues que muchas cosas pueden ser reales de ciertos lugares de Palestina, ¿no?, que ha estado, hasta que aparece finalmente, bueno, cuando es en el siglo XVI, cuando ya llega a la Catedral de Turín. A Turín, sí, a Turín. Bueno, sí. yo, si queréis, intento hacer un pequeño resumen en el cual daré teorías que exponen gente contraria, como a Luis Alfonso Gámez de Magonia o como el periodista Carlos Mesa, y intentaré dar mi punto de vista de lo que ellos dicen sobre la controversia para negar que sea real y no una falsificación. Yo también. Como ellos caen también, en determinados puntos caen en errores, lo cual no evita o no impide que desde mi punto de vista tengan razón en ciertas exposiciones que hacen y en otras no. Justo lo mismo que opino de los otros. Lo que no hemos dicho todavía es que es la Sábana Santa.
Y la sábana santa es un lienzo de lino, exclusivamente de lino. Recalco esto porque cuando se hicieron los estudios microscópicos se descubrieron, o dicen que se descubrieron, filamentos de algodón de los remiendos, Sí. por los incendios y que había sufrido a lo largo de la historia. Entonces, si había ligamentos de algodón, quiere decir que ya no era, esa parte ya no era la original, ya era posterior. La sábana, y aquí enlazo con lo que dije antes sobre, yo iba ciertamente como lego en la materia, me impresionó que la sábana mide 4 metros con 30 centímetros de largo. No me la imaginaba tan grande. No obstante, de ancho solo mide 110 centímetros. Esto es porque la sábana se extendía todo a lo largo, 4 metros, se ponía el cuerpo, la sábana se doblaba por la cabeza y se envolvía por delante. Entonces quedaría envuelto como si fuera un kebab, ¿no? Digamos, el cuerpo quedaba enrollado. ¿Esto qué quiere decir? 1,10. Un cuerpo normal, dice, este es el cuerpo que aquí aparece representado, tiene 1,80 m de altura y un kilo le supone un peso de unos 80 kilos, lo cual es una constitución bastante fuerte para una persona de la época. Y muy alto también para la época. Sí. Bueno, Carlos Mesa, por ejemplo, luego en algunos documentos dice que hay una disincronía en las medidas, y mientras él mismo dice que es un 80 por 80, en otro momento dice que por delante es 1,96 y por la parte posterior es 2,10. Claro, pero ahí, mira, yo tuve la oportunidad, no de ir a Turín, pero sí vi la exposición que hubo de la Sábana Santa recientemente enfrente de la Catedral de Oviedo, Sí. y había una representación, una estatua impresionante, hecho con todas las heridas que había sufrido Jesús, las marcas, los azotes, más de 120 golpes. Eso está hecho el dedillo, está al milímetro, y estaba hecho tal cual estaba, con las marcas comparadas de la Sábana Santa, y habían hecho una representación del cuerpo de Jesús. Tremendo, era impresionante. Había gente llorando De y hecho, todo. es lo que te iba a decir, Había me gente contaste que llorando. había gente llorando. Pobres, y es que impresiona, a mí me impresionó verlo. Llega un Vale. momento que te afecta tanto de la realidad de la imagen hecha, de la escultura, que realmente impresiona. Los marcos de los clavos y las muñecas, las marcas del casco de las espinas, la marca del lanzado, y además ha abierto la carne y todo. O sea, era un poco desagradable, muy respetuoso, por cierto, y daba muchísima pena. Aparte de todos los golpes y heridas del rostro, pues todas las vejaciones que sufrió esa persona que metieron, repito, en la Sábana Santa, Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Eso, la posición que representaba esta escultura, y de ahí que digan que se tapaba los genitales, no es que se tapara los genitales, era una posición de rigor mortis, que además que estaba un poco como encorvado, las rodillas un poco hacia arriba, y con las manos así puestas, o sea que estaría por rigor mortis, con las rodillas un poco dobladas y un poco la espalda como echada hacia adelante. De ahí que la posición, yo para mí, mi punto de vista, David, perdón que te interrumpí, Tranquilo. es que dé más altura por delante que por detrás, que puede ser, ¿no? Por la envoltura, la forma de envolverlo. Sí, de todas maneras, la posición. No soy yo el que lo dice, lo único, Esta Muchos posición de investigadores. las manos tapando los genitales, yo creo que también atiende mucho. Habría que ver los paralelismos con enterramientos de esa época, si atendemos a que era de aquella época, y yo creo que también es una cuestión de optimización del espacio. Que se han dejado los brazos ahí para que no queden colgando. Efectivamente, lo primero Claro. es una cuestión más de índole respetuosa, ¿no? Claro. Del fallecido, del cuerpo, y también por optimización del espacio, primero por lo que comentaba David, que es la anchura de esta sábana, que era bastante escueta, ¿no? Al parecer, y si no, efectivamente los brazos podrían salir por fuera. Tendría una forma especial de doblarlo y todo, ritual. Y también imagino, porque ¿no? sí, podría haber mil maneras. Los brazos podían quedar rectos con el cuerpo a los lados, a lo que es su posición natural. Podrían estar en el pecho, pero al estar en el pecho también es verdad que tendremos más anchura de caja. De caja torácica más los brazos. David, ¿tú como que supondrían, profesional de la digamos, medicina, qué opinas de esa teoría, de la Yo- curvatura, del rigor mortis? Retomando ese punto, lo tengo anotado también.
La figura, tradicionalmente, se ha representado con las rodillas dobladas. ¿Por qué? Porque en el patibulum, es decir, la parte vertical de la cruz, se implementaba una especie de peldaño para que los pies quedaran apoyados. Sí. Esto es para que el cuerpo no se cayera. No se desgarrase y... No se desgarrase y cayera. Entonces agarrando brutalmente. Sí, que no sí, se desgarrase de los clavos y cayese abajo. Aunque estuviera clavado, los pies estaban apoyados. Yo, concretamente, hemos hecho antes la prueba, cualquiera puede hacerlo. Yo mido 1,85, peso 80 kilos y no es impensable. Una de las cosas que argumentan es que esa posición es imposible. Tú o tienes el síndrome de Marfan, que es un síndrome cardiológico por el cual tus extremidades sobrecrecen, y es, por ejemplo, para que os deis cuenta que es el síndrome de Marfan, es el actor que hace de la niña Medeiros en REC. Este chico tiene síndrome de Marfan. Se caracteriza porque son muy delgados. Javier Botet, sí. Efectivamente. Son muy delgados, muy altos y con las extremidades... Bueno, la caja torácica tiende a estar hundida y las extremidades están muy alargadas, incluso los dedos, como los de un pianista. Yo no tengo síndrome de Marfan. Una de las cosas que decían sobre el cuerpo que podría haber albergado la síndrome era esto. Pero yo me tumbo y en una posición normal cruzo las manos como se cruzan en la síndrome, o sea, los brazos como se cruzan en la síndrome, que es decir, a la altura de las caderas, no del trocánter, sino de la parte superior de la cadera, la que tú te puedes tocar, donde se marca la V de la gente que está de hacer deporte, y yo me tapo los genitales perfectamente. Y igual que yo, cualquier persona que tenga unas medidas proporcionadas lo puede hacer. Tú, como el punto de vista quiero aprovechar, ya que estás aquí, de preguntarte, desde el punto de vista arqueológico, ¿qué supone un lienzo impregnado con una forma de estas tan sobrenatural, que tanta polémica genera en tantos estudios? ¿Qué opinión tiene para ti, como arqueólogo? Hombre, yo creo que aquí el punto de inflexión, concretamente de esto, es una prueba tremenda, ¿no? Digamos, por así decirlo, es una herramienta y es casi un regalo, ¿no? Tener pruebas de este tipo. Pero aquí el problema que tenemos a nivel arqueológico y también a nivel histórico es que lleva detrás implícito el pensamiento de que este es el sudario de una persona en concreto, porque sudarios hay muchos. Es un procedimiento que se hacía de una manera, pues algunos han quedado impregnados de una manera o de otra. Pero veo el problema, digamos, en la premisa, en el hándicap, en el que la mayoría de la gente dice, no, es que este es el sudario, que estamos pensando en que este es el sudario de Jesús de Nazaret, no el de otra persona cualquiera. Tiene evidentemente un valor infinitamente superior al de los demás, precisamente por eso, pero le otorga también unas características o quizá un punto de vista que podría ser bastante erróneo. Sin embargo, ahí, David, antes tras los micrófonos hablábamos de ese tema. Sí, que también puedes participar. No, es que yo estoy, me encanta escuchar. La postura oficial de la Iglesia Católica es... Que no se trata directamente... No dice ni que sí ni que no. Dice que es un objeto de fe, un objeto para venerar, y el que quiera creer, crea, el que no quiera creer, que no crea, y que la ciencia determine lo que tenga que determinar. Pero la ciencia en 1988 ha determinado por las pruebas de radiocarbono que la... Que autorizó Caro Bogila, el Papa, que la tela es medieval, la dataron entre 1260 y 1390, lo cual coincide con la primera aparición pública de 1357 en Francia. Sí, pero sin embargo, perdón que te interrumpa, a lo largo de este tiempo, de estos avances tecnológicos que ya a día de hoy, por eso recomendaba que escuchaseis el programa de Joaquín Abenza al respecto, porque habla de las investigaciones de cómo avanzó el carbono 14 después de 40 años. Prácticamente se sabe que el carbono 14 da mucho error en determinadas materias. La textil está totalmente prohibitiva a día de hoy por los profesionales que se dedican al carbono 14. ¿Por qué? Porque da errores. Hay alguna historia en su composición
que no es compatible para este tipo de mediciones. Sí, bueno, Es de lo que hecho, dicen, ¿no? de hecho, Y normalmente están muy corrompidas muy contaminadas, digamos, por cualquier compuesto, porque precisamente como tal, como telas, son como redes que acogen absolutamente todo. sí. De hecho, bueno, el estudio que se publicó en la revista Nature es de acceso público, lo puedes leer, y te dicen el proceso de lavado, cómo se hizo el proceso de lavado en los 3 laboratorios, Oxford, Zurich y Arizona, para eliminar las muestras de contaminación, qué compuestos se utilizaron para lavarlo, y bueno, cómo se hizo todo el proceso, no de doble ciego, pero sí que se hacía en 4 muestras más para determinar si los 3 laboratorios coincidían más o menos, y más o menos un error de 100 años, en sus determinaciones de la edad. Claro, este proceso de lavado, lo indico por lo que voy a decir ahora. El momento de 1968 en que se extraen las muestras que no eran más allá de 50 miligramos, lo que se le dio a cada laboratorio, a cada uno de los laboratorios se le dio 50 miligramos. Esto es 0,5 gramos de tela para analizar. Se recogió en vídeo, todo está recogido en vídeo, salvo el momento en que cada muestra se envuelve y se guarda en el sitio donde se transportará cada laboratorio. El resto está todo recogido en vídeo. Y es curioso porque, a pesar de que lo recogían expertos muy reconocidos en el momento, ves cómo lo recogen, así hablando en plata, a pelo. No tienen guantes, no tienen mascarilla, no tienen nada, Imagínate lo cortan con una tijera. De tantos Madre mía. siglos, de estos 2 milenios, de todo lo que sufrió, ¿entiendes? Claro, esta tela ha tenido incendios, esta tela tiene restos, se recogen, tiene restos de cera, tiene restos de madera, tiene restos de polen, tiene restos de epitelios que pueden haber sido de la persona que envolvía o de cualquiera que pasó por allí y se rascó y le cayeron pielecillas, o de polillas, o de 1000 cosas, porque la sábana se guardaba de manera absurda. Para ser considerada la reliquia más importante de la historia, digamos que junto al Santo Grial, si se encontrara en algún momento, se guardaba en un cofre de madera, sin cerradura, sin nada de nada, doblada en 12 partes, que esto fue por lo que también muchas veces se confundía, se decía que puede ser el mandilión de Edesa, y que quedaba doblada de manera que solo se veía la cara. Esta parece ser que fue cogida por los templarios, llevada a Francia, y algunos dicen que sería el Baphomet, la cara barbada que adoraban. Aunque incluso que habían dado el cambiazo para protegerla. Sí, para quedarse ellos con lo original y dejar una... Sí, porque hay otra teoría incluso de Christopher Knight y Robert Lomas, que ya es muy actual, ya pasa el tiempo, pero bueno, del 97, que dijeron que quizá era de Jacques de Molay. Sí, Que como bien sabe la gente, pues el porque maestro de... la maestre de orden, mujer, vamos. perdón, Chema, la mujer que cede la sábana Sí. a los Saboya en 1357, perdón, la mujer que cede la sábana a los Saboya es la mujer del caballero que antes nombraba David Madrazo, que era otro Jacques de Chauffry o Chaucer o una... En 1350 Sí, apareció en Francia Geoffroy de Charny. Perdón Geoffroy por de mi Charny. por Pues, mi pronunciación. la mujer que lo cede es la mujer de Geoffroy de Charny, que era amigo de Jacques de Molay y era un templario. Pero no lo cede sin más. Claro, se te ha muerto el marido, estás en la Edad Media, te quedas en la pobreza. ¿Qué le dan los Saboya a cambio de la sábana? Si fuera... Eso ya en el siglo XV. Sin embargo, hablaban ahí que habían presentado al Papa Clemente, sí, de que era... Sí, que había sido manipulada por la impronta de un hombre, sí. El obispo de la época decía que había sido manipulada y un artista había reconocido. Pero lo que me resulta curioso es, ¿qué es lo que le ceden los Saboya a esta mujer a cambio de la sábana? Ni más ni menos que un castillo y una renta anual. ¿El dinero que puede suponer eso? ¿Solo por un trozo de tela sin ningún valor? ¿Por una falsificación? A mí no me... Imaginemos la rentabilidad que le pudo suponer a los Saboya después eso. Bueno, la rentabilidad o realmente era... O incluso arrepentimiento religioso y moral. O realmente Sí, ello, eso o realmente era. auténtico, claro. O realmente era. Sí, porque por ese precio, Porque es que es un precio muy elevado. mucho.
Sí, quizá ellos tenían más medios para saber más que... Bueno, quizá, no, seguro, Sí, evidentemente sí, tenían sí. más medios que esa propia mujer para saber exactamente qué es lo que tenía ya en casa, vamos. Respecto a lo que me gustaría retomar un tema que expuso Chema, que también se oye a menudo en la gente que está que intenta desmontar. Bueno, no es que intente desmontar, ellos tienen su punto de vista perfectamente válido, como por ejemplo Carlos Mesa o Luis Alfonso Gámez, ¿no? Ellos dicen que en la época no se crucificaba así, como aparece la impronta que hay en el Suradio de Turín. Todo esto solo se puede saber por bibliografía. ¿Por qué? Ellos dicen que en la sábana el clavo aparece en la muñeca. Realmente no aparece en la muñeca. De hecho, Carlos Mesa dice que no aparece en la muñeca, y es cierto, no aparece en la muñeca. Él está de acuerdo con la teoría de la Graña, Terrae, Revidati y Palacios de Carvajal, que dice que está entre el escafoides, el semilunar y el hueso grande de la región radial del carpo, cogiendo el ligamento anular del carpo por debajo del nervio mediano. Esto es decir, que no está en la muñeca ni está en la palma, sino que está justo donde se empieza a hacer la curva que haría el pulgar. Cuando pasa el clavo por ahí, al coger el nervio mediano, el pulgar se retrae. Y por esto en la sábana no se ve el pulgar, solo se ven los 4 dedos. Esto Carlos Mesa efectivamente lo dice así, pero también dice que era imposible porque si apoyaron el cuerpo, los glúteos no pueden salir redondos en la parte dorsal. Aquí enlazamos, primero voy a decir lo de la crucifixión. El único esqueleto de un crucificado que se ha encontrado, el único en toda la historia que se ha encontrado, esto es bibliografía, esto es así, históricamente es así, no se ha encontrado ningún otro más, es al hacer unas excavaciones en Jerusalén, es el de un sujeto que fue identificado como, por unas inscripciones que llevaba, como Yehohanán. Este Yehohanán fue crucificado exactamente de la misma postura que Jesucristo, rodillas flexionadas, pies apoyados en un soporte que se llamaba sedile, brazos extendidos no en cruz, sino un poco por encima, de manera que dificultaban la respiración por expansión de las pleuras de los pulmones, lo que llevaba al ahogamiento, y, ojo, se clavaban, pero también se sujetaban con cordeles. También se sujetaban con cordeles, cosa que ellos niegan. Bueno, a ver, no tiene mayor importancia, pero si tú estás tan incluso con un tono despectivo, bueno, pues entonces acude tú también al rigor histórico. Y dicho esto, acudo a lo que dijo antes David Marrazo del rigor mortis. A Jesús, en teoría, se le descuelga 2 horas después de certificar la muerte. En esas 2 horas se le ha puesto el sudarión, es decir, el pañolón de Oviedo. Sí, es cierto, es el pañolón de Oviedo. 2 horas en posición vertical. Se le ha puesto mientras Jesús estaba en posición vertical. Por lo tanto, imagínense todos los fluidos que caían de la boca ya por efectivamente. Boca, nariz, todo lo que les salía efectivamente. Hacia abajo. Pero claro, ahí solo hay marcas de fluidos, no hay forma de cavar. Pero no hay sin forma embargo, de cavar. hay que decirlo, que según los últimos estudios, lo digo porque, bueno, como nos queda 5 minutos aproximadamente para ir adelantando. Según los últimos estudios coinciden las marcas de las heridas y de los fluidos, tanto del santo sudario coincide con lo de con la síndrome. Las de Oviedo y las de Turín coinciden perfectamente. Las marcas. No solamente con el tipo de sangre, que es también algo que estuvimos debatiendo antes tras los micrófonos, el tipo de sangre AB, que como han podido hacerlo, con sangre prácticamente seca, que carece de determinada composición, como son los glóbulos rojos. Y sin embargo coinciden muchos aspectos, ¿no? Sí, es que para mí es importante, ya que antes lo nombraste, el rigor mortis empieza a las 3 horas de la muerte. Y el rigor mortis tiene 3 fases. Una, en la que si tú intentas mover... El rigor mortis quiere decir que, bueno, por procesos químicos que se producen en la muerte,
llevan a procesos físicos que hacen que las articulaciones y los músculos queden rígidos. Si empieza a las 3 horas, tiene 3 fases. Hay uno leve, moderado y fuerte. Tú en el leve consigues movilizar, ejerciendo fuerza, consigues movilizar esas articulaciones y esos músculos, pero vuelven a su sitio. En el moderado no consigues que vuelvan a su sitio, haciendo la misma fuerza. Y puedes provocar desgarros y fracturas. Y en el rigor mortis fuerte, consigues, ejerciendo fuerza, contrarrestar el rigor mortis, pero ya no vuelve, ya queda como está, ya no vuelve a adquirir la consistencia. Entonces, si ese cuerpo fue posado en rigor mortis, los glúteos van a quedar redondos, no se van a aplanar. A mí, a colación de eso, precisamente, te iba a preguntar antes sobre... Y puede durar hasta 36 horas, perdón, el rigor mortis. Que esto también es importante, porque a Jesús muere en viernes. A las 6 de la tarde empieza el Shabbat. Tú ya no puedes hacer nada como judío. Tienes que dejarlo todo hasta que pase el Shabbat, hasta el domingo. Entonces, por eso tuvieron que hacerlo rápido y corriendo. Tuvieron que ponerlo en la sábana, tuvieron que lavarlo de forma rápida, ponerle la mirra y el aloe vera si se lo pusieron, etcétera. Todo esto tuvo que ser rápido y corriendo porque es que llegaba el Shabbat y tú no podías hacerlo. Como curiosidad, hablabas de 36 horas. En el proceso supuesto de la teoría de Knight y Lomas sobre Jacques de Molay, se hablaba de un proceso de 30 horas en el cual había estado cubierto, pero al parecer podría no haber estado muerto durante ese proceso, sino que después lo habría sobrevivido, pero había estado en coma. O sea, había sido un sudario, digamos, todavía en vida. Sí. No, pero lo que te quería preguntar, esto es una punta aparte, quería comentaros un momentín sobre, porque viene muy a colación sobre el tema del rigor mortis, sobre la posición, la morfología de los pies. Sí. Que me parece que puede ser muy, muy característico esto. Sí, es curioso, también esto es muy debatido porque en la visión frontal que tenemos aquí, en extendido, a escala, evidentemente, en la visión frontal se ven los pies, ¿no? Se ven los pies cruzados uno sobre el otro. Aquí están cruzados uno sobre el otro. Esta es la herida del pie derecho, pero en la visión posterior se ven las plantas. Es decir, si el pie está en visión frontal, el pie está elevado, como estaría normal, cuando tú te tumbas, el pie se queda, la planta un poco inclinada, mirando hacia abajo, pero el pie está hacia arriba, como si estuviera ese pie. ¿Cómo es que en la visión dorsal se ve la planta? Yo la explicación que veo es que envolvieran, por la parte de abajo lo envolvieran, igual que envolvieron la cabeza. Es decir, no pusieron la sábana sin más encima, sino que se envolvió. No se puso la sábana y se dejó caer, y como cayó, así se quedó, sino que se envolvió tanto por arriba, para quitar el sudarión, el pañolón. Yo creo que también. Y se envolvieron los pies. Claro, ¿qué pasa? ¿Solo envolvieron la sábana por arriba y por abajo? Porque no hay marcas laterales en la sábana. Solo hay visión frontal o visión dorsal. No hay ninguna visión lateral, absolutamente ninguna. Es que es muy curioso porque... ¿Solo se envolvió por detrás y por delante? Ay, perdón. ¿Solo se envolvió por arriba y por abajo y por los laterales no? Hombre, 1,10 no da para mucho, ¿eh? 1,10 de ancho no da para envolver mucho. Da para mucho más, pero ya nos llegó el tiempo. No, debo decir que de los pies es muy curioso porque si los pies habían sido clavados de una manera, quizá lo hubieran quedado mirando, digamos, casi como una bailarina, ¿no? Sí. Para que la gente lo entienda. Una patología o una característica física de él. Sí, claro. A ver, explicaciones puede haber muchas. Lo que pasa es que si que no es imposible. Claro, imposible no, pero si vas a buscar defectos físicos, entonces la perfección del Hijo de Dios se pierde. ¿Te has quedado con ganas de más? Entonces síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y iTunes. Y si quieres saber más sobre nosotros, entra en nochedemitos.blogspot.com. Te sentirás cerca.